A reading from the book of Sirach. Lectura del libro del Eclesiástico. Like the choice fat, Como la grasa es lo mejor del sacrificio, so was David. así David es el mejor de He Israel. made sport of lions Jugaba con leones como con and cabritos of bears. y con osos como con corderillos. As a youth, he slew Siendo un muchacho mató a un people's gigante disgrace, removiendo la afrenta del and his pueblo, hand let fly cuando the su shield of mano Saul. hizo girar la onda y derribó el orgullo de Since he Goliat. called upon the Most High Invocó al God, Dios he gave Altísimo, strength to his quien right hizo hand, fuerte su diestra para eliminar al and hombre also the aguerrido might of his y arm. restaurar el honor de su Therefore, pueblo. Por the eso women le sang for him, cantaban las and mozas scribes counted alabándole tens of por sus thousands. They 10,000. praised him when Ya coronado, peleó y when derrotó he assumed the a sus royal crown. enemigos He vecinos, battled and subdued the enemy derrotó on every a side. los He destroyed the filisteos hostile hostiles, Philistines and shattered their quebrando power su before poder their hasta enemies. hoy. With his every De day, todas sus he empresas set daba his heart gracias, high alabando la above gloria the de heavens. Dios Altísimo. With his whole being, De he todo loved the corazón amó a Creator and su daily Creador, had his entonando praises. salmos cada día. He set singers Trajo before the altar and instrumentos by the para doorsteps servicio of del the house altar of y God. compuso música de He gave beauty to acompañamiento. the feasts. Celebró He solemnized solemnemente the fiestas seasons of each y year. ordenó el ciclo de las At night, the holy solemnidades, name was praised cuando alababa el before nombre David in the santo. sanctuary with the psalm. De madrugada The Lord resonaba el forgave rito. his sins El Señor and exalted perdonó su his delito y strength exaltó forever. su poder para siempre. He conferred on Le him the rights of confirió el royalty poder real and established y him le as the throne dio un of trono Israel. en Jerusalén. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Blessed be God, my salvation. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Sea ensalzado mi Dios y God's Salvador. way is unerring. Perfecto es el The camino de promise of the Dios. Lord is faithful. Acendrada es la promesa del He is a Señor. shield to all Él who es take escudo para refuge. los que a Él se acogen. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. The Lord live. Vive el Señor. Blessed be my Bendito rock. sea mi roca. Extolled, Sea O God, my ensalzado mi Savior. Dios y Salvador. Therefore, I will Te daré proclaim gracias your entre las heavenly naciones, excellencies, Señor, and I will y sing praise cantaré to en your name. honor de tu nombre. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. You who gave great Tú victories diste to your gran king victoria a tu rey. and showed kindness Tuviste misericordia de tu to David ungido, and his de David posterity y su forever. linaje por siempre. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Bienaventurados los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Dominus vobiscum. Lexia Sancti Evangelii secundum Marcum. King Herod heard about En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. John Unos the decían, Baptist has been Juan el raised from the Bautista ha dead, and resucitado, that's why mighty y por power eso has los been ángeles given him. actúan en él. Others were saying Otros it's decían, Elijah. Still es others, Elías. Otros, is a prophet es like un the profeta como los prophets. antiguos. But when Herod learned of him, Herodes al oírlo decía, it's John es whom you Juan, beheaded. a quien He yo has been raised decapité up. y que ha Herod resucitado. was the one who Es had que killed Herodes había mandado Stephen, prender a Juan y lo había metido en la cárcel the encadenado. wife of his brother El Philip, motivo era whom he que had Herodes se married. había casado con John said Herodías, to Herod,
mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio y no acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desarraigarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Today we celebrate a Franciscan. El día de hoy celebramos un santo franciscano, San José de Leonisa, quien vivió en los años 1500. Fue activo como capuchino en Nápoles y en Constantinopla, promoviendo la unidad entre cristianos. Y regresó a Italia y falleció ahí. Fue un gran predicador y ministro entre los pobres. Hoy tenemos la lectura de Juan el Bautista, de su martirio, y él murió hablando en defensa de la santidad del matrimonio. Tenemos a Herodes Antifa, es el Herodes del cual se habla hoy, es el tetrarca, el hijo de Herodes Grande, quien murió alrededor del año 4 a.C. Era conocido por sus grandes proyectos de construcción increíblemente cruel. Y el hermano de este Herodes estaba a cargo durante el asesinato de los inocentes cuando Jesús era bebé. Este es Herodes Antipa, el tetrarca. El reino había sido dividido en 4. Su región era Galilea, y en esta región, al este del Jordán, era parte del Mar Muerto. Jerusalén queda hacia el lado oeste, Judea hacia el lado oeste, y él estaba hacia el este, y tenía una prisión y una fortaleza que estaba, desde la cual se podía ver el Mar Muerto. Sus ruinas aún están ahí, y se creen que es ahí donde ocurrió este evento. Y Juan Bautista denuncia la unión de Herodes con Herodías, a quien se le menciona hoy, y también en el Evangelio según San Mateo. Herodes Antipa quería a la esposa de su medio hermano, Filipo, y se llegaron a casar. Leemos en el Evangelio, y Juan Bautista lo denuncia. Dice que no es legal, es una transgresión de la ley mosaica casarse con la esposa de su hermano cuando su hermano aún está en vida. Y vemos esto, vemos una continua transgresión de la ley. La ley proviene de nuestro Creador, de Dios, quien establece desde el comienzo mismo Adán y Eva. Hablamos de la ley natural en el matrimonio. En el cristianismo se le eleva al
la dignidad del sacramento, pero preexistía el sacramento del matrimonio. El matrimonio mismo proviene de Dios. Y algunos de los elementos de este matrimonio de ley natural es que tenemos un hombre y una mujer, es establecido entre los esposos a través del consentimiento, es una asociación para toda la vida y le está dada a la humanidad para el bien de los esposos, para la procreación de los hijos. Estos son elementos de la ley natural. La enseñanza de la Iglesia sobre los anticonceptivos es parte de la ley natural y puede ser defendida por la razón. Es interesante, más adelante Herodes Antipas sería exiliado por el emperador romano debido a diferentes políticas, rebeliones. Es exiliado a Lyon, Francia, y Herodías lo acompaña. No tenía que hacerlo, pero lo hace. Sufrió exilio con él y muestra un poco de esperanza en todos nosotros, algo de bondad en todos nosotros, incluso en medio de esta escena de maldad en el Evangelio. Pero vemos elementos del matrimonio en todas las culturas. A pesar de que no está en su plenitud o su grandeza en todas las culturas, vemos algunos de estos elementos siempre presentes en las sociedades. La mayoría de las veces reconoce la importancia del matrimonio en cierta medida. Así que en el cristianismo, entre los bautizados, si tenemos dos personas bautizadas, el matrimonio es elevado a la dignidad de sacramento y es fortalecido la unidad, la indivisibilidad del sacramento del matrimonio. El Vaticano II habla de esto, que está enfrascado en el amor divino, que Dios está presente en el sacramento, entre los cónyuges que están sirviéndose uno al otro, amándose uno al otro y amando a Dios en ello. Es un sacramento. Así que es un gran camino hacia la santidad. Sirve a la unión con Dios. El otro día me encontraba pensando, tenemos el envío de los discípulos de dos en dos. Creo que podemos incluso mirar el matrimonio de esta forma. Son enviados al mundo de dos en dos, esposo y esposa, y se fortalecen uno al otro, se ayudan uno al otro en el camino hacia la santidad. Hay responsabilidad en todo esto. Hay una fortaleza complementaria cuando uno tiene una persona que lo acompaña. Uno no está haciendo las cosas solo. Y sí, hay ciertos aspectos de dificultad, hay pecado, pero también tenemos la presencia de esta gran fortaleza en nuestro camino hacia la santidad en el matrimonio. En el pasaje de hoy vemos detalles de maldad y debilidad. Si miramos el árbol familiar de Herodías, de cierta forma ella es la sobrina de Herodes Antipas. Hay muchos elementos aquí de corrupción y ella no está contenta con Juan el Bautista, que está diciendo que su matrimonio no es legítimo y está buscando la oportunidad de matarlo. El problema es que Herodes tiene curiosidad acerca de Juan el Bautista, le gusta escucharle hablar, está fascinado con su prédica, así que lo pone en prisión, lo encarcela y está celebrando una fiesta de cumpleaños, lo cual no era típico en la cultura judía. Esto recalca algo de los elementos paganos en esta situación, el celebrar una fiesta de cumpleaños, pero invita a los líderes de Galilea a esta fiesta y funcionarios y oficiales militares, principalmente eran hombres los que estaban en esta fiesta. Y sabemos que la hija de Herodías, Salomé, hace una danza que deleita a todos. Así que Herodes le promete que le daría lo que pidiera, incluso la mitad de su reino. Probablemente era una danza muy sensual que despertó
tales pasiones, probablemente estaban bebiendo, y la madre, Herodías, aprovecha esta oportunidad y dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Es algo asombroso, increíblemente malvado. Esta fiesta termina en un asesinato, una decapitación, incluso pide la cabeza en una charola, como si fuera una comida. Esto muestra cuán malvados podemos ser. Hemos de reconocer la debilidad de la humanidad, la naturaleza caída de esto, que sin la gracia de Dios, sin su ley, sin su corrección, sin algún tipo de ayuda o fortaleza, esta posibilidad de la maldad siempre está ahí presente y puede ser increíble a veces. Rage, hatred, evil. ¿De dónde proviene esta maldad? Parece ser una rebelión en el mundo y a veces dentro de nosotros mismos, que sin la gracia de Dios, si no tenemos la humildad para reconocer nuestra necesidad de Dios, miren de lo que somos capaces. Y sin embargo, en medio de todo esto, tenemos este testimonio elocuente e increíble de Juan el Bautista. Él es el profeta enviado para preparar el camino para Jesús. Él dice que él debe disminuir, que, que Juan debe disminuir y Jesús debe aumentar. Eso es humildad. Está reconociendo la fuente de nuestra fortaleza. Volvemos la mirada a Dios como fuente de todas las cosas. Y él muere en defensa del matrimonio, que se encuentra al centro de la sociedad y la cultura, la familia, el camino del matrimonio, el camino de la familia es lo fundamental, es la célula fundamental de toda la humanidad. Toda la humanidad pasa por la familia. Juan Pablo II lo dijo de manera muy hermosa, y Juan muere hablando en defensa de esta gran realidad que tenemos, que estamos llamados a vivir. Y escuchamos que sus discípulos vinieron y se llevaron su cadáver y lo sepultaron. Creo que hay algo muy poderoso y sencillo acerca de esto, que los discípulos reconocen el sacrificio, esta tragedia, esta injusticia que tiene lugar, y respetan a Juan y le muestran reverencia. Ningún hombre nacido de mujer es más grande que Juan el Bautista. Hemos escuchado, él es el primero de los santos y su testimonio está marcado por grandes honores en la iglesia. En medio del pecado vemos la gracia de Dios que está obrando. Él está ahí presente para fortalecernos, para mostrarnos que la santidad es posible, que el mal no es capaz de apagar nuestro llamado personal a la santidad, a ser testigos del Señor en el mundo. Por seguro, hoy en día vemos que el matrimonio se encuentra bajo muchos ataques y dificultades en medio de esta cultura materialista y consumista. Tenemos un llamado a vivir este hermoso sacramento de la mejor forma que podamos, dependiendo de la gracia de Dios. Creo que en especial la Virgen, rezando el rosario, puede fortalecer el matrimonio. Es un testimonio tan poderoso hoy en día, porque se trata de una institución natural, nos fue dada por Dios. Y hay algo en la naturaleza humana que anhela esto. Incluso en nuestros medios de comunicación, en las películas, en la televisión, hay algo hermoso cuando vemos un matrimonio. Hay algo que nos habla, que nos atrae, que hace que deseemos estar en una relación de amor. El matrimonio es un lugar especial para tener una relación y la hermosura de tener hijos. Es algo que habla a cada persona en el mundo. Y el cristianismo puede estar en la vanguardia, dando testimonio de esto. Puede ser un llamado muy poderoso al Evangelio y a la Iglesia a creer en Dios, porque es un
Es algo que es atesorado en la iglesia y es fortalecido en la iglesia y en los sacramentos.